Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. En catequesis pasadas hemos hablado de la celebración de la Pascua en los ritos litúrgicos. Y hoy hablemos de la celebración de la Pascua en la vida personal. Hemos dicho que la Pascua tiene dos sentidos. Uno es la Pascua de Cristo, el paso de Jesús de este mundo al Padre a través de su sacrificio y de su resurrección. Y el otro sentido de la Pascua es la Pascua del hombre. Los santos padres de la Iglesia la definían como el paso de los vicios a la virtud y el tránsito de la culpa a la gracia de Dios. Para celebrar la Pascua, los judíos tienen una costumbre, y es que la mujer revisaba toda la casa, inspeccionando todos los rincones con la luz de una vela para buscar y hacer desaparecer todos los fragmentos de pan fermentado, de manera que después la fiesta se pudiera realizar solamente con pan ácimo. Y en las casas cristianas existía también una costumbre semejante, especialmente en las casas del campo, que era hacer una gran limpieza pascual, eliminando todo lo que estuviera viejo o roto, de manera que para la fiesta de la Pascua todo estuviera nuevo e íntegro. El apóstol San Pablo aprovechará esa costumbre judía para ilustrar lo que implica para los cristianos la Pascua. El creyente debe inspeccionar la casa interior del corazón para destruir todo lo que pertenece al régimen del pecado y a la corrupción, para poder celebrar la fiesta de Pascua con ázimos de pureza y de verdad, dirá Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Es decir, hay que celebrar la Pascua con pureza y santidad, sin ningún vínculo con el pecado. Lo que nos salva verdaderamente es la Pascua de Jesucristo, es decir, su sacrificio y su resurrección. Pero esta Pascua del Señor no es eficaz para nosotros si no nos apropiamos de ella, si no la convertimos en nuestra Pascua. Y esto lo hacemos solamente a través de un compromiso moral y de esfuerzo que no es la causa de nuestra salvación, pero sí su efecto. No decimos, me purifico del pecado para ser salvado, sino me purifico del pecado porque he sido salvado, porque Cristo ha sido sacrificado por mis pecados. Dice San Pablo, purifíquense de la vieja levadura para ser masa nueva. No hay novedad de vida sin una purificación del pecado. Reflexionemos un poco sobre este aspecto de la Pascua, que es la purificación del pecado. La Pascua que Jesús nos pide, con fuerza y compasión, es que salgamos del pecado y nos purifiquemos de la levadura vieja, es decir, nos sacudamos del hombre viejo. Todos necesitamos dar este paso, esta Pascua. Si decimos que no tenemos pecado, dice el apóstol San Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. No se trata de que nosotros reconozcamos los pecados que cometemos cada día, sino que vayamos más profundamente a hacer algo más radical en relación con el pecado. Y solamente aquel que realiza algo radical en relación al pecado, vive realmente la Pascua del Señor, su propia Pascua. Y esta operación radical consiste en romper definitivamente con el pecado. Consiste en destruir el mismo cuerpo del pecado. El pecado es como una gota de agua que va cayendo en una caverna y va formando una piedra que se llama estalagmita. A medida que cometemos pecados, esas gotas con componente calizo van endureciendo poco a poco el corazón y lo van haciendo resistente a Dios.
se va formando dentro de nosotros como una piedra que obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. Y este es justamente ese cuerpo del pecado el que habla San Pablo, esa levadura vieja que si no la vamos eliminando, nuestras acciones se van corrompiendo y se obstaculiza el camino hacia la santidad. Esa piedra interior que ha causado el pecado, no la podemos eliminar únicamente con la confesión o con la oración. Tenemos que implorar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que nos limpie, nos purifique del pecado. Podemos considerarnos dichosos cuando el Espíritu Santo pone en nuestro corazón un nuevo arrepentimiento, distinto y más fuerte que en el pasado. El deseo de llorar nuestros pecados como nunca lo hemos hecho. Muchos de nosotros todavía no hemos podido llorar nuestros pecados como los lloraron los santos. Pues entonces hay que pedir al Espíritu Santo nos dé ese don de lágrimas por nuestros pecados. Y los autores espirituales dicen que cuando Dios le da a una criatura el deseo de hacer una purificación total y ardiente de sus pecados, inmediatamente la Biblia se le revela de una manera nueva, porque la Biblia está escrita justamente para eso, para ayudar al hombre a tomar conciencia de su pecado y liberarse. Hay un salmo que a mí en lo personal me gusta muchísimo para orar pidiendo el arrepentimiento, que es el Salmo 51 o el Salmo 50, el Miserere famoso de David, que dice: rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito. En el mundo actual, con relación al pecado, muchos cristianos hemos caído en una especie de indolencia. Los medios de comunicación nos han lavado tanto el cerebro que no nos damos cuenta de lo que significa el pecado y hasta bromeamos con esa palabra como si fuera algo inocente. Vivimos con el pecado durante años y sin miedo alguno, porque en realidad no sabemos lo que es el pecado. Es necesario entonces levantar la voz, clamar a voz en grito para denunciar al pueblo sus delitos, y en primer lugar el delito de haber olvidado a Dios, o el haberlo relegado hasta el último lugar entre nuestras preocupaciones. El pecado es el primer responsable de la gran infelicidad que reina hoy en el mundo, y la sincera contrición, el verdadero arrepentimiento, es el camino más seguro para la perfecta alegría. Pidamos a Jesucristo que escuchemos esas consoladoras palabras: mira, aparto de ti la culpa. Si Él nos aparta del pecado, entonces verdaderamente será Pascua para nosotros. Habremos realizado el santo paso y podremos hacer realmente nuestras las palabras de esa liturgia pascual judía y cristiana. Este es el que nos sacó de la servidumbre a la libertad, de la tristeza a la alegría, del luto a la fiesta, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la redención, y por eso decimos ante Él: aleluya. Que tengas muy bonito día, paz y alegría en tu corazón.